de Caixa Ontinyent. Moltes gràcies una vegada més, senyor president, per l'oportunitat de poder estar en aquest acte per a fer la cerimònia o l'acte d'inici del curs acadèmic 2013-2014 de la Universitat de València. I ara ja, sense més dilació, dono la paraula al senyor doctor Antonio Carbonell com a president de Caixa Ontinyent. Muchas gracias, señor magnífico rector. Bueno, es un honor para la Caixa Ontinyent acoger este acto, de nuevo la apertura del curso escolar de la Fundación Académica de la Vall d'Albaida. El objetivo, como todos ustedes saben, de esta fundación que preside nuestro alcalde, don Jorge Rodríguez, con estimable ahínco y dedicación, pues es convertir a Ontinyent en una ciudad universitaria donde nuestros jóvenes tengan una formación docente, teórica, y que luego ojalá se pueda llevar a la práctica y tengan trabajo, que es lo difícil hoy en día. Nuestros recursos saben que son muy limitados, pero la Fundación Universitaria es un ejemplo que con imaginación y con ganas de trabajar y poniendo cada uno nuestro granito de arena en lo que podamos, pues se llevan a cabo proyectos como este, un proyecto importantísimo. Actualmente, con la contracción económica de inversión que tenemos, pues la universidad está construyendo un aulario nuevo que ampliará la oferta para todos ustedes, la oferta académica que tenemos. Quiero agradecer a nuestro rector magnífico, mi amigo y compañero, don Esteban Morcillo, pues toda su dedicación y todo el apoyo que nos ha dado. Caixa Ontinyent, como también sabrán ustedes, revierte todos sus beneficios siempre donde los genera, en este caso en la Vall d'Albaida. Nosotros dedicamos del presupuesto de educación más de la mitad, del 53%, a la FUA, la Fundación Universitaria, y cooperamos también en la administración. Además, aparte aportamos pues nuestros locales para los actos que ustedes pues desean realizar. Para nosotros lo más importante es que la Fundación Universitaria es ya una realidad gracias a los alumnos que habéis elegido este centro docente. Contáis con un magnífico profesorado que os guiará, os enseñará, os impartirá las clases teóricas y aprenderéis de su experiencia y de su ejemplo. Y aprenderéis entre vosotros. No olvidaréis nunca la etapa universitaria, que es de las más bonitas de la vida. Bueno, poco tengo que decir, solo decir que agradecer la presencia en este acto de don José Manuel Campa, profesor de Dirección Financiera y Económica, doctor en Economía y un referente internacional. Es un honor para nosotros que hoy esté aquí y nos pueda dar una conferencia magistral sobre economía. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharme. Moltes gràcies, senyor president. Tot seguit té la paraula el professor doctor Josep Pla, delegat del rector per a l'extensió universitària d'Ontinyent, per a presentar el conferenciant. Pep. Buen día, estimado José Manuel, en nombre de la Universidad y de la Fundación Campus Ontinyent, te queremos agradecer muy sinceramente tu presencia en este acto académico. José Manuel Campa es máster y doctor en Economía por la Universidad de Harvard, así como licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas por la Universidad de Oviedo. Actualmente desarrolla su labor profesional como profesor de Dirección Financiera y Economía Internacional en el IES Universidad de Navarra. Entre 2009 y 2011, Campa fue secretario de Estado de Economía en el Ministerio de Economía y Hacienda de España, siendo uno de los máximos responsables de la economía española en momentos de gran responsabilidad. Formó parte del Consejo de Estabilidad Financiera, del Comité Económico y Financiero Europeo, del Consejo del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y representante de España en el G20.
Es miembro del grupo de expertos europeos presidido por Henry Liikanen sobre reformas estructurales en el sector bancario europeo. Es especialista en finanzas internacionales y ha sido formador de macroeconomía y estrategia financiera en cursos de directivos en entidades financieras como Goldman Sachs, Citibank, ABN AMRO, BBVA o Santander. A su vez, ha sido consultor de numerosos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Pagos Internacionales de Basilea y de la Comisión Europea. También ha ejercido como perito empresarial para la justicia española y las Cortes Internacionales de Arbitraje de España, París, Ginebra, Nueva York y Holanda. Ha ejercido como profesor en las escuelas de negocios de la Universidad de Nueva York y de Columbia y en la Universidad de Harvard. Ha sido Research Associate en la National Bureau of Economic Research y Research Fellow en el Center for Economic Policy Research. Actualmente es miembro del Consejo de Bruegel y de PCS Europe. Como verán, en definitiva, José Manuel es uno de los economistas más prestigiosos y de mayor reconocimiento internacional de nuestro país y es un honor tenerlo aquí con todos nosotros. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, autoridades, señor alcalde, rector, presidente y directivos de la Caja, colegas profesores, alumnos en especial, en la apertura de este curso académico. Gracias por invitarme a venir aquí, la verdad es que es un placer estar aquí. Gracias a los alumnos y a todos los asistentes por venir a escuchar de economía, algo de lo que estamos todos saturados estos días. Y desgraciadamente, poco a poco todos, yo creo todos los ciudadanos nos hemos convertido, yo creo que ya lo era, ¿no? Pero todos nos hemos convertido en expertos en economía y si no lo somos creemos que ya sabemos todo lo que podemos saber o todo lo que merece la pena saber porque el fondo es bastante poco, ¿no? Entonces, la verdad es que agradezco ver un auditorio lleno, me siento muy halagado y muchas gracias por el esfuerzo en venir aquí. Lo que voy a intentar explicar durante los próximos 40 minutos, o más o menos 35-40 minutos, es un poco cuál es mi visión de cómo vemos la economía ahora mismo, de cómo está la economía española, ¿no? Y como estamos en la apertura de un curso académico y sinceramente me gustaría mandar un mensaje hacia los estudiantes, yo creo que si hay un error que vivimos en economía constantemente es que tendemos a extrapolar situaciones de corto plazo como tendencias de largo plazo, como cosas que ocurren en largo plazo. Entonces, por ejemplo, ahora estamos en una situación de crisis económica que afortunadamente estamos gestionando, yo diría que relativamente bien, y que tenemos la suerte de gestionarla como una sociedad desarrollada, rica, institucionalmente integrada, con instituciones bastante robustas, o muy robustas, desde luego mejor que nunca hemos tenido en la historia de España. Y nos lleva a pensar que estamos en crisis, que tenemos desgraciadamente mucho paro, como todo el mundo sabe, desgraciadamente poco crecimiento económico, mucho endeudamiento, como hablaré, vulnerabilidades, y todo esto nos da a pensar que el futuro no es tan brillante. Bueno, yo creo que esta visión es errónea y sobre todo para la gente joven. Sin lugar a dudas, estamos en una situación en la que es difícil, pero que estamos construyendo un futuro mejor para nosotros. Mucho mejor que la situación que aparentemente era tan buena en el año 2005, en el año 2006, en el año 2007 y que después con la perspectiva de 7 o 8 años no resultó que a lo mejor era tan sostenible y tan buena, ¿no? Entonces, como yo a veces digo de una forma gráfica, ¿no? Ni entonces éramos los reyes del mambo, ni ahora somos los tontos del pueblo. Y con la perspectiva de una persona de 18, 19, 20 años que, y lo voy a decir abiertamente, desgraciadamente o afortunadamente, como lo queráis ver, os tocan 40 o 50 años de vida laboral por delante, la perspectiva de esta crisis es irrelevante. Es irrelevante. Y lo que importa es el hecho de que tenéis acceso a una buena formación, acceso a muchas alternativas que la sociedad ofrece, acceso a un entorno institucional que permite una integración de nuestra economía y de nuestra sociedad en las mejores redes internacionales en todos los aspectos, en redes económicas, en redes culturales, en redes deportivas, en redes políticas, y lo que os toca a vosotros como jóvenes es aprovechar todas esas oportunidades que se os ofrece, que aunque parezca que son pocas ahora mismo, en el conjunto de la vida laboral serán muchas, y aprovecharlas bien. Y este es un ejemplo de ello, ¿no? Nunca ha habido, yo creo, un centro cultural como este tan bonito,
para hacer una apertura de curso probablemente muy pocas ciudades, pueblos o ayuntamientos españoles, y esto es algo que tenemos que aprovechar. Esto es algo que tenemos que aprovechar, ¿no? Esto yo creo que debe ser el mensaje fundamental. A mí muchas veces solemos hablar del concepto de generación perdida. Y yo creo que esto es un concepto completamente falso. Nunca hemos tenido una generación mejor preparada que la que tenemos ahora, en un contexto institucional mejor que el que tenemos ahora, y con posibilidades de hacer más cosas que nunca se ha hecho en España. Es verdad que salen con una situación de partida difícil, pero con una perspectiva de 40 años, desde luego tienen mejor perspectiva que la que tuve yo cuando salí de la facultad, que la que tuvieron sin lugar a dudas mis padres, que nunca salieron de la facultad, ni siquiera salieron del instituto, porque nunca llegaron a ir a la escuela, y de que la que tuvieron sin lugar a dudas mis abuelos, que ni siquiera desgraciadamente sabían lo que era una escuela. O sea, en ese sentido debemos de sentirnos muy orgullosos de lo que tenemos, muy agradecidos de lo que han hecho las generaciones pasadas y poner expectativas muy altas también en esta generación y en las futuras, para que estén a la altura de lo que han hecho nuestros antepasados, que es mucho. Una vez dicho esto, vamos a hablar de coyuntura, que es todo más triste, pero bueno, relativamente triste solo, ¿no? Ups. A ver, ¿cómo pongo esto? No, ya me he liado, perdonad. Esto seguro que funciona y soy yo el que no lo sabe utilizar. Pásalo con la... ¿no? Pásalo con la... Con esto, perfecto. Con el dedo. ¿Dónde está? Joder, complicado. Pásalo con esto. Perfecto. Esta es una de las grandes ventajas comparativas de la juventud. El uso de la tecnología. Seguro que si estuviera aquí uno de los estudiantes no hubiera tenido este problema. Entonces, para empezar, me gustaría hablar un poco del reto del crecimiento, que es la que más nos preocupa ahora mismo. Estamos, como hablaré dentro de un momento, en una coyuntura económica en la que empezamos a ver crecimientos positivos del Producto Interior Bruto agregado, y eso son buenas noticias, pero aún así, dentro de ese crecimiento positivo, como verán, va a haber luces y sombras, ¿no? Y después de hablar de este reto del crecimiento, lo que me gustaría explicarles es cuáles son las vulnerabilidades a las que, a pesar de que vamos a crecer y creemos que vamos a seguir creciendo, nos encontramos como economía, ¿no? Entonces, hablando del reto del crecimiento, miren, esto es, aquí no ven mucho, como ya tenía mucha confianza en Ontillén y sabía que iba a haber mucha audiencia y gran auditorio, pues he puesto solo colores y mapas y no números para intentar verlo más fácilmente al principio. Aquí lo que importa son los colores. Rojo es malo, rosa es peor, amarillo es peor, rosa es mejor, amarillo es mejor y azul es bueno. Dicho de otra manera, pues la periferia de Europa, y todos sabemos dónde está España, está en la periferia de Europa geográficamente, malo, el crecimiento de este año, ¿no? Malo. El resto de la zona euro es lo que está en rosa, menos bueno o menos malo, pero tampoco bueno. Amarillo es la Unión Europea, que no es parte de la zona euro, y azul es lo que no es la Unión Europea. Esto es el crecimiento de Europa. Si pusiera el resto del mundo, como lo voy a poner después en cifras, el mundo va muy bien. Nunca en los últimos 30 años ha habido tanta gente que le ha ido tan bien en el mundo en términos de desarrollo económico. Nunca ha habido tanta gente saliendo de la pobreza, tanta gente llegando a lo que llamamos nosotros renta media en el mundo. Da la casualidad que nosotros vivimos en una región del mundo que es la periferia de la zona de mal crecimiento de los últimos 5 años. ¿No? Y eso, como he dicho, pues la periferia mal, la zona euro un poco mejor, la Unión Europea un poco mejor que la zona euro, el resto de Europa mejor. Estas son las noticias no tan buenas dentro del agregado. Estamos en una zona de poco crecimiento. Las noticias mejores ya empiezan cuando miramos para el año que viene. Esto es lo mismo, pero todo el mundo. De nuevo, rojo malo, naranja no tan bueno, o rosa no tan bueno, naranja mejor y, digamos, azul muy bueno, ¿no? Esto es el escenario malo que calcula el Fondo Monetario Internacional que podría ocurrir el año que viene. Es decir, mirando para el año que viene, no es lo que vamos a crecer, es lo que pasaría si nos encontramos por alguna razón en un escenario malo. Y las buenas noticias aquí es que la Unión Europea no está ni en rojo ni en rosa, está en amarillo, que es bueno. Es decir, que la Unión Europea, que para nosotros es muy importante, y la zona euro en particular, es más robusta ante un escenario negativo que era el año pasado.
que era el año pasado. Es decir, que en este último año hemos construido, voy a intentar explicar el qué, algo que nos haga más robustos. Somos tan robustos pues como Estados Unidos, que está del mismo color. Lo que no es tan bueno es que España sigue estando de rojo. España sigue estando de rojo, o sea que todavía tiene un escenario de vulnerabilidades, un escenario negativo el año que viene, pues todavía tiene la posibilidad de que algo vaya mal y de que resulte malo. ¿Cómo crece España? Aquí tienen el gráfico de la izquierda, es lo que quiero que miren. El gráfico de su izquierda lo que tiene es una línea azul que va para arriba y una línea negra que va para abajo. Ese es el crecimiento de la economía española. La línea azul son exportaciones y la línea negra es demanda interna. Es decir, al final, cuando uno produce para venderlo. Y lo vendemos fuera o lo consumimos internamente, lo vendemos dentro, ¿no? Pues nuestra economía, desde el año 2007, que es lo que refleja ahí, está creciendo por exportaciones, vendiendo fuera, y está cayendo las compras dentro. Y las compras dentro están cayendo mucho. Volveré a este punto dentro de un momento para darles una idea de cuánto han caído. Pero las exportaciones van bien. Y como ven, es casi una línea recta hacia arriba. Van creciendo y eso está bien, porque las exportaciones al final lo que generan es actividad en la economía local. Es una pena que las exportaciones no han sido capaces de sustituir ese crecimiento, la caída de la demanda interna, con lo cual el PIB agregado pues no crece. El PIB agregado no crece y solo ahora, en los últimos 2 o 3 meses, hemos visto que ya empieza a superar más el efecto de las exportaciones que el efecto de la caída de la demanda interna. Lo que ven en la derecha, solo para que tengan referencia, es hacia dónde estamos exportando, hacia dónde estamos vendiendo. Y aquí hay noticias buenas y malas. Las noticias buenas es que estamos vendiendo más que nunca, a mercados que antes a nosotros nos parecían muy difíciles y esotéricos. Si miran ahí la tabla esta de abajo, lo que dice es los 10 países donde más han crecido las exportaciones de España en los últimos 5 años, y como ven ahí, europeos solo hay 2, Alemania y Francia, que son muy grandes, pero hay países que a mucha gente les sorprenderá. Por ejemplo, Marruecos es el segundo país donde más han crecido nuestras exportaciones. Marruecos es una economía muy pequeña, o sea, incrementar en 2.000 millones de euros las exportaciones a Marruecos, cuando se incrementa en Alemania a 3.300, cuando Marruecos es el 5% de la economía alemana, pues es un hecho, la verdad es que muy remarcable, ¿no? Si ven ahí, pues ahí están países como Turquía, Argelia, Brasil, Australia, países que tradicionalmente para España eran mercados completamente desconocidos. O sea, que lo que significa es que nuestras empresas no solo están exportando, sino que exportan más a todo el mundo, a sitios más distintos en el mundo, con lo cual tienen más robustez y están más diversificadas. Lo no tan bueno es que exportamos poco o crecemos poco en la Unión Europea, porque la Unión Europea no va tan bien. Este es un reflejo de lo que ustedes piensan, de cómo va la economía, o mi mejor manera de reflejar lo que ustedes piensan. Esto es lo que se gastan los españoles en supermercados, en tiendas minoristas, en supermercados y estaciones de servicio. Entonces, por ponerlo en perspectiva, si en el año 2007 un ciudadano medio español gastaba 1 euro en estos sitios, en el supermercado, hoy gasta 78 o 77 céntimos. Es decir, gasta un 23% menos de lo que gastaba en el 2008. Esto es la sensación tan profunda de crisis que hay en España. El PIB, el Producto Interior Bruto, solo ha caído un 8%, pero el consumo de las familias típicas españolas, o el consumo, cosa menor, aquí no está incluido tampoco ni electrodomésticos, ni coches, ni pisos, donde la caída ha sido mayor. Esto es del día a día, 23% menos. Es decir, si el Corte Inglés vendía 1 euro, hoy vende 77 céntimos. Esta es una sensación que el ciudadano medio, pues obviamente percibe como una caída muy importante. Es un reflejo simplemente del aspecto de la demanda interna. ¿Por qué cae esto? Pues obviamente porque la renta disponible de las familias ha caído, porque el empleo ha caído, los sueldos no suben o caen, los impuestos han subido o aparentemente han subido, y el resultado es que la renta disponible para las familias es relativamente menor. Por eso hay esta percepción de crisis tan profunda en España. Una percepción que es cierta en cierta medida solo, es cierta en la percepción de la capacidad de consumo que tienen los ciudadanos con respecto de un punto de referencia que a lo mejor era excesivamente ilusionante, que era el del 2007, porque en aquel momento el ciudadano medio se gastaba un 15% más de lo que ganaba, porque lo pedía a los bancos y los bancos se lo daban.
Y entonces tenían capacidad de gastarse un 15%, con lo cual aquel número a lo mejor tampoco era una referencia, porque estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Ya sabemos que el objetivo de todos es morir endeudado y que nos quiten lo bailado. Pero bueno, esto a largo plazo también tiene sus costes, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es ajustes importantes en ese aspecto. Nuestras exportaciones van bien, esto es muy importante. Nosotros somos el país, a veces ni siquiera reconocido por nosotros mismos, el país que mejor se comporta en los mercados internacionales en los últimos 15 años desde que se creó el euro, de todos los países del euro después de Alemania. Somos el gran exportador de Europa después de Alemania, que todo el mundo reconoce como el país que más competitivo, que más exporta, que produce cosas muy buenas. Y eso es lo que intenta reflejar el gráfico ese que ven en la izquierda. El gráfico de la izquierda es un índice de cómo crecen las exportaciones. La línea azul es Alemania, la línea gris es España. Y como ven, España va justo a la zaga de Alemania y todos los demás por debajo. Con lo cual, esto es muy importante. Tenemos capacidad de competir y de vender en los mercados internacionales. Simplemente nos hemos pasado también del año 2000 al 2007, 2008, y esta parte de España es un buen ejemplo de esto, en un boom de consumo interno muy grande, en un boom de construcción inmobiliaria, de inversiones locales, de consumo, como dije antes, de las familias, por encima de las posibilidades muy grandes, que tenemos que digerir. Pero eso no significa que no seamos competitivos y que no seamos productivos. De hecho, el ajuste, que es lo que intenta reflejar el gráfico de la derecha, lo que ven ahí es el ajuste de lo que nosotros los economistas llamamos nuestra cuenta externa, que es lo que nos gastamos fuera. En esta crisis, que es la línea roja, desde el año 2007 al 2013, cuánto hemos ajustado lo que exportamos contra lo que importamos, y como ven, esa línea se ajusta mucho más rápido con respecto al ajuste para los que son suficientemente viejos, para los estudiantes, no habían nacido en esta época, pero el ajuste de la anterior crisis, que fue en el año 93. Del año 93, que fue una crisis económica en España, pues ahí hubo un ajuste también de nuestra cuenta corriente. Para los que son suficientemente viejos, entonces había la peseta y se devaluó 30%. Hubo 3 devaluaciones de la peseta para intentar hacer nuestros bienes más competitivos. Como ven ahí, ese ajuste en la línea gris se produjo, pero fue menos rápido y menos intenso que ahora, en la que no pudimos devaluar. Con lo cual, la capacidad de ajuste de nuestro sector exterior es muy importante y es muy buena, y es importante mantenerla en perspectiva. Lo que ven ahí es la parte, digamos, microeconómica de lo que les he explicado antes. Allí ven, en el gráfico de la izquierda, ven el crecimiento, el rojo es el crecimiento de las ventas anuales de las empresas que exportan. Y esas empresas están creciendo en España a tasas en sus ventas de media del 12,8% en los últimos 5 años, de 2008 al 2012. Y lo que ven en gris es el crecimiento de las ventas de las empresas que no exportan, de las empresas que venden en el mercado local. Y de media esas están cayendo, como pone ahí, un 2,8% anual, que multiplicado por 5 años es el 14 o el 16% de caída de ventas acumulado en los últimos 5 años. Esto es lo que pasa en la economía de nuevo. Es empresas que, dependiendo que exporten este mercado extranjero, les va relativamente bien, dependiendo que esté en el mercado interior, están sufriendo porque la demanda interna está cayendo. La parte de la izquierda del gráfico lo que refleja es que España, como centro de producción internacional, nunca ha dejado de ser atractivo durante esta crisis. Lo que ven ahí es la cantidad de dinero que vino para invertir en actividad productiva en España, lo que nosotros llamamos la inversión extranjera directa. Y como ven, en precrisis venía de media 26.000 millones, 26.800 millones a España, y en los años de la crisis de 2008 a 2012 de media 24.600, prácticamente lo mismo. Como centro de producción no dejamos de ser competitivos. Y voy a ponerles solo un ejemplo. En la industria del automóvil, que la gente no es consciente, pero nosotros somos la segunda potencia en la construcción de automóviles en Europa. Somos el país que más automóviles construye, aunque no tenemos ninguna empresa nacional de automóviles, son todos multinacionales. Pero somos la segunda empresa que más automóviles construye, el segundo país, que más automóviles construye en toda Europa, después de Alemania, de nuevo. Pues en la industria del automóvil, todas las empresas presentes en España han mantenido su producción y han anunciado, algunas de ellas, planes para incrementarla a coste de producción en otros países europeos. Con lo cual, en este sentido, es importante mantener la perspectiva de que nos va bien. La parte que no va tan bien, otra forma de ver ese reflejo entre empresas que exportan y no exportan, es el tamaño de la empresa. Y lo que ven aquí es un desglose, una comparativa entre distintos países. España es el tercero por la derecha,
por su derecha, de cuál es la productividad por empleado de las empresas en función de su tamaño. Empezando por la izquierda, en la línea azul, las empresas muy pequeñas y terminando en la negra, las empresas más grandes. Como ven ahí, en todos los países, las empresas más grandes de media son más productivas que las empresas pequeñas, porque tienen mejor tecnología, más capital, eso hace que los trabajadores sean más productivos. Además, en España, el diferencial entre la negra y la azul es el más grande. Con lo cual quiere decir que aquí las empresas grandes son más productivas que las pequeñas en mayor medida que en otros países. Pero además les voy a dar otro dato que es un poco preocupante, que es que nosotros tenemos la proporción más grande de empresas pequeñas de ninguno de los países que está ahí, con respecto a grandes. Y la proporción más grande de empleo en empresas pequeñas que ninguno de los países que está ahí. Y esto es una debilidad, porque para exportar fuera, para primar mercados, hay que tener un cierto tamaño. Tenemos empresas pequeñas, esas empresas son poco productivas, las grandes lo son, pero nuestro gran reto es conseguir que nuestras empresas crezcan, que nuestras empresas se vayan integrando para poder competir en mercados internacionales y que sean capaces de dar ese salto de ser pequeñas o medianas a grandes. Bueno, voy a saltarme esto y voy a decirles cuál es la parte positiva que viene después de las exportaciones. Lo que ven aquí es la evolución. La línea azul es la evolución de nuestras exportaciones, es básicamente la misma que les enseñé antes, y la línea azul clara es la evolución de la inversión en maquinaria y equipo de las empresas. Entonces, como ven, eso más o menos se comportaba igual hasta que empezó la crisis en el año 2007. En el año 2007 cayó un poco la actividad de las exportaciones y la inversión se hundió. Después empezaron a subir las exportaciones poco a poco del año 2008, a recuperarse, y la inversión apenas si se recuperó. Llegó la segunda parte de la crisis que decimos ahora, que es la del año 2011, las exportaciones casi no cayeron y sin embargo la inversión volvió a caer. Y ahora vemos que las exportaciones se empiezan a recuperar y lo que estamos viendo ahora en los últimos 2 trimestres es ese punto de la línea azul clara que está cortada, que es más o menos el futuro, que esa inversión de las empresas empieza a recuperarse, que las empresas de nuevo empiezan a invertir en maquinaria y equipo, y eso es bueno. Ese es el primer paso siempre después de las exportaciones en una recuperación, que la inversión de las empresas empiece. ¿Qué vendrá después de eso? Si esto se continúa, pues vendrá después de eso, con un poco de suerte, vendrá un poco de empleo en esos sectores y además un poco de estabilidad en las rentas de las familias, con lo cual con la estabilidad de las rentas de las familias volverá un poco de consumo de las familias de lo que les decía antes. ¿Cuánto tardará eso? Bueno, sabe que el futuro es muy difícil de predecir. ¿Cuál es nuestro reto? Sin lugar a dudas, y esto es algo que es muy importante, reasignar una porción muy grande de recursos productivos, de empleo, a actividades distintas en la economía. Nosotros, para que se hagan una idea, hemos perdido aproximadamente 1,3 millones de empleo en el sector de la construcción en España. 1,3 millones. Y esos puestos de trabajo no van a volver al sector de la construcción. Volverán alguno. Y tampoco, sinceramente, queremos que vuelvan, porque había demasiados. Volverán a lo mejor 300.000. Con lo cual tenemos 1 millón de personas, al menos 1 millón de personas que necesitan, tenemos más de 1 millón de personas de parados, como todos saben, ¿no? Pero tenemos al menos 1 millón de personas que necesitan reasignarse a otras partes de la economía. Y eso requiere mucho esfuerzo de todos, requiere movilidad en el sentido más amplio de la palabra. Movilidad de formación, movilidad geográfica, movilidad mental, movilidad profesional, y tenemos que estar dispuestos a aceptar eso y que eso va a llevar tiempo. Además, y esto se lo voy a explicar muy rápidamente, tenemos una paradoja en nuestro mercado de trabajo que nos lleva a que ese ajuste sea más difícil. Lo que ven aquí, y esto es difícil de leer, pero básicamente esto es un montón de países y es cuánto ha perdido o cuánto ha caído como resultado de la crisis el uso de trabajo en esas economías, el uso del trabajo, el uso de los trabajadores. Y como ven, ha caído en casi todos los países. Hay algunos aquí a la derecha, el que ha crecido un poco, pero el neto ha caído. Y ahí hay 2 colores, hay azul claro y azul oscuro. Quiero que se fijen en ellos. He marcado en España en el cuadrito este naranja que está ahí. Y si se fijan, España tiene el azul oscuro en positivo y el azul claro en negativo muy grande.
Con el azul claro lo que significa es la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido, que eso no es sorprendente, sabemos que se han perdido muchos, ¿no? En España del orden, pues como marca ahí, aproximadamente del 15% de la fuerza laboral, que nos lleva a tener 15% más 9% que teníamos en el 2007 de paro, pues 25% de paro, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Pero el azul oscuro, ¿cómo es en nuestra economía? Positivo. Y en las otras economías, en la gran mayoría de ellas, ¿qué es? Negativo. El azul oscuro lo que significa es las horas que trabajan, el cambio de las horas que trabajan la gente que está trabajando. Lo que significa en España es que los que se quedan trabajando ahora trabajan más que antes. Y sin embargo hay mucha menos gente trabajando. Mientras que en la mayoría de las otras economías, la disminución del trabajo total, lo que ha ocurrido es que hay menos gente trabajando, que es el azul claro, pero también hay muchas de ellas menos horas trabajadas por la gente que trabaja. Hay un reparto del trabajo disponible distinto que lo que ha ocurrido en nuestra economía. Esto debemos de cambiarlo también. Debemos de buscar mecanismos que fomenten a lo mejor más empleo a tiempo parcial, más empleo discontinuo y menos horas extraordinarias por gente trabajando ya a tiempo completo, que es como nos hemos nutrido en los últimos años para gestionar la crisis. Bueno, ese es el crecimiento. Tenemos la parte positiva, que es las exportaciones que van bien, la parte negativa, que es la demanda interna. ¿Cuáles son las vulnerabilidades a que nos encontramos? ¿Cuáles son los riesgos? Y voy a ir rápidamente sobre estos. He puesto 3. Financieras, que todos saben mucho sobre la crisis bancaria, y voy a intentar explicarlo de la forma menos técnica posible, porque esto rápidamente se convierte en un lío de nombres, de jergas, de anglicismos y de cosas súper técnicas, porque la gente se ha vuelto experta en economía, pero por suerte todavía no se han vuelto expertos en banca, porque la banca, con el perdón del presidente y los directivos, es un drama. Es imposible de entender. Es que no voy a intentar explicarlo. Pero bueno, lo que ven aquí, esta es nuestra gran vulnerabilidad. Miren, la línea roja que ven ahí es lo que debemos. Es el dinero que España debe al resto del mundo. Es el dinero que hemos pedido prestado al resto del mundo y cómo ha ido evolucionando. No hace falta ser muy listo para ver que eso ha crecido muchísimo, ¿no? Les voy a poner un número en perspectiva. Lo que dice abajo es que debemos el 220% del PIB. El 220% del PIB. Es decir, que tenemos, para devolver la deuda, tendríamos que trabajar durante más de 2 años sin gastarnos un duro. Para devolverla, si tuviéramos que devolverla hoy. Pero es que esto es prácticamente lo que se nos pasó hace año y medio con las tensiones. Y ahí a la derecha lo que ven es el endeudamiento del sector privado, de las empresas y de las familias, que es el 212% del PIB, de las empresas y de las familias. Eso no es deuda al extranjero, eso es deuda que a lo mejor se deben unas empresas a otras o unas familias a los bancos o cosas de este tipo. Pero es el endeudamiento de las empresas y las familias. Tenemos mucha deuda porque hemos invertido mucho. Y este es un ejemplo que creo que nos ha pagado con deuda, pero es un ejemplo de buena inversión, este edificio, ¿no? Pero hemos invertido mucho en general y hemos pedido financiación para pagar eso. Y esa financiación, en gran medida, que es lo que dice el gráfico rojo de la izquierda, la hemos pedido al exterior. Y la gente de afuera, como la mayoría de los acreedores, lo que les gusta es que se les pague, que se les devuelva el dinero. O por lo menos que se genere suficiente confianza para que en algún momento se lo vamos a devolver. Con lo cual, por lo menos, nos la renueven si no se la pagamos. Y este es nuestro gran reto, esta es nuestra gran vulnerabilidad. Tenemos que tener credibilidad para ser capaces de decir, no se preocupen, que se lo devolveremos. Porque eso no pasaba. Miren, el gráfico de la izquierda. Fíjense solo el de la izquierda, eso es una línea hacia abajo. España es la que menos ha caído. Esa es la cantidad de dinero extranjero que se marchó de los países de la periferia europea en el año 2011 y en el año 2012, cuando había toda esta tensión sobre el euro. De España, lo que pone ahí, que es la que menos se fue, se marchó el 33% de los depósitos extranjeros que había en la banca española. En todas las instituciones bancarias españolas, el dinero que tenían los extranjeros, dijeron, me lo llevo, porque básicamente no me fío que me lo vaya a devolver. Y esto es lo que tenemos que parar. El de la izquierda refleja lo mismo, la línea gorda es azul que ven, básicamente eso es desde el principio del euro hasta la salida del euro, era la cantidad de inversión que tenían los europeos en otros países de la zona euro. Y como ven, eso hace una vuelta completa, anda marcha atrás. Simplemente dice de nuevo lo mismo.
No estoy dispuesto a seguir prestando o invirtiendo en otros países tanto como hacía antes. Y eso es una vulnerabilidad para nosotros muy importante. Por eso es tan importante el tener una banca estable, porque ese dinero viene a través de la banca. A los primeros que les prestan los extranjeros es a la banca, para que la banca después se lo preste a las familias, a los hogares o al Estado español. Entonces tenemos que tener una banca estable y una banca creíble y una banca sólida. Y por eso es tan importante pues, toda la reestructuración del sector bancario y lo que han visto en el último año, que es la unión bancaria, la creación de un mercado bancario único, que quiere decir básicamente que un banco, donde quiera que esté en la zona euro, los otros agentes tengan la percepción de que esa es una contraparte, es una contrapartida sólida y que se le puede prestar dinero sin problemas o sin muchos problemas. Siempre hay algún problema cuando le prestas dinero a alguien, ¿no? Pues siempre puede haber una posibilidad de que no te lo devuelva. Pero bueno, que esos problemas sean poco. Y esto es la construcción que estamos haciendo a nivel europeo en el último año y que es muy importante que salga bien. Lo que llamamos la creación de la unión bancaria o del mercado único bancario. Y para España esto es fundamental. Y todo el paquete que se hizo durante el último año y medio de reestructuración de nuestro sistema financiero, de saneamiento, es fundamental. Porque teníamos mucha deuda, con calidad de activos, algunos no muy buenos. Perdón. Y esto no generaba mucha estabilidad a nuestros inversores extranjeros. Gracias. Bueno, llévatelo. Técnicamente, para los que tienen interés o para los que siguen un poco en detalle, ¿qué significa la creación de la unión bancaria? Pues significa estas tres cosas. Significa básicamente que haya una supervisión integrada y homogénea. Es decir, que la gente que está supervisando los bancos dentro de la Unión Europea lo haga bajo los mismos criterios y de la misma manera entre todos los bancos. Porque si no da la impresión de que cada uno de ellos está escondiendo cosas. Y genera poca confianza y lleva a que la gente no esté dispuesta a prestarse entre ellos. La segunda es que haya una resolución común con apoyos públicos comunes. Eso lo he puesto entre comillas. Una resolución común, resolución es una forma bonita de decir que cuando un banco quiebre, que quiebre de la misma manera. Lo que pasa es que la quiebra de bancos nos suena un poco duro a veces cuando lo decimos, entonces lo llamamos resolución de bancos. Pero básicamente resolver un banco es saber cómo me quito este papelón de en medio de este agujero que tiene este banco, ¿no? Pues que esa posible quiebra sea común, que haya las mismas reglas de cómo se aplica en toda la Unión Europea. Y después lo de los apoyos públicos comunes, eso le sonará básicamente, lo que significa es que si va a haber dinero público, como hubo en España, que se han puesto 55.000 millones aproximadamente hasta ahora de inyección pública directa a la banca, pues que se haga de una forma común, homogénea dentro de todos los países. Y la tercera, que haya un fondo de garantía de depósitos, que no se sabe lo que es, pero en todos los países europeos, los fondos de las familias, de las empresas, están garantizados hasta 100.000 euros por institución bancaria, por lo que se llama un fondo de garantía de depósitos, para generar la confianza que antes les dije. Pues los fondos son nacionales. De hecho, dentro de las naciones incluso a veces son por tipo de banco, como en España teníamos antes un fondo para las cajas de ahorros, un fondo para las cajas rurales y un fondo para los bancos, y ahora están todos fusionados, pues que eso sea uno a nivel europeo. Esas son las tres cosas. El proceso, y no voy a entrar en detalles sobre esto, pero el proceso de decisión política todavía no hemos avanzado en esas tres líneas. Digamos, estamos trabajando en la primera, que es lo que se llama el Supervisión Único Europeo, aprobado y estamos ahora implementándolo hasta el año que viene. Se está negociando la segunda y en la tercera hay acuerdo en que no va a haber acuerdo. Es decir, ni siquiera se discute. O sea, hay acuerdo en que no se discute porque de momento no hay voluntad de avanzar en esa línea. ¿Y por qué es eso importante? Bueno, es importante, voy a explicarles esto. Lo más importante es por el gráfico de la izquierda. Ahí tienen cuánto pagan las empresas pequeñas, las empresas que piden menos de 1 millón de euros al banco. ¿Y cuál es el precio que pagan en los distintos países de la zona euro? Y en rojo está España. Y como ven, pagamos el precio. Hasta el año 2007, pues todos pagábamos más o menos lo mismo. Y este año, ahí, en el año 2013, que es el final del gráfico, el rojo es el más alto, el gris es la media de la zona euro y las de abajo pues son Alemania. Y como ven, pues pagamos con respecto a una empresa alemana, la empresa española paga de media 3 puntos porcentuales más por el dinero. Eso es una ventaja competitiva para las empresas alemanas muy grande, porque el coste final es más grande. Eso es lo que queremos intentar solucionar, que se estabilice para generar confianza. Y por último, esto lo saben todos y lo sufren todos, este es el crecimiento del crédito. Bueno, esto está en inglés, así que me lo salto. Pero bueno, es el crecimiento del crédito
a las empresas y a las familias en España. Y como ven, va todo en negativo. El crédito en crecimiento está en negativo. Segunda vulnerabilidad, fiscal. Esto es muy importante, fiscalidad. Porque al final, si debemos dinero fuera, y como les enseñaré, la deuda del Estado sigue creciendo, pues significa que para financiar esa deuda, ¿qué tenemos que hacer? Pedir más dinero. Entonces, no solo tenemos que generar confianza para que nos renueven lo que tenemos, sino que tenemos que pedir más. Con lo cual tenemos que tener más confianza todavía, ¿no? Y en ese aspecto, aquí tienen, el punto de arriba es la evolución del déficit fiscal de acuerdo con el Gobierno. Esto es lo que ha puesto en el presupuesto. Si miran la línea gris, verán ahí las cifras que dice que tenemos oficiales. Para este año un 6,5% de déficit, para el año que viene un 5,8%, para el siguiente un 4,2% y para el siguiente un 3%. Un 6,5% de déficit significa que el Gobierno, como todos entienden, las administraciones públicas están gastando 6,5 puntos de PIB más de lo que ingresan. Y que el año que viene va a gastar 5,8 puntos de PIB más de lo que ingresan. Cuando uno gasta más de lo que ingresan, lo tiene que pedir prestado. Es la única manera de gastarlos, porque alguien te lo presta, ¿no? Lo de abajo, que es muy importante, aunque es un poco técnico, es un desglose de cómo es ese déficit en España. Y cuando digo que es técnico, azul no es nada más que la línea que he dicho antes, 6,5, 5,8 y 4,2. Y el rojo y el amarillo es el desglose entre lo que los economistas llamamos cíclico y lo que llamamos estructural. Voy a explicar lo que es esto. Cíclico solo significa que cuando la economía se recupere, el déficit se eliminará porque la economía se recupera. Y estructural significa que es un agujero que tengo que cuando la economía se recupere, no se va a recuperar, porque es estructural. Que tengo que hacer medidas para quitármelo de en medio. Porque no es solo porque estemos en recesión. Y como ven ahí, la mayoría que es cíclico o estructural. Estructural. La mayoría no es rojo, la mayoría es verde o amarillo, lo que significa que tenemos que tomar medidas para quitarnos ese déficit de en medio, que no podemos simplemente decir vamos a esperar o cuando la economía se recupere, porque no, cuando la economía se recupere ese déficit no se quitará de en medio, hay que tomar medidas, hay que tomar medidas. Este es un problema muy importante porque miren, el gráfico de la izquierda, ese es el comportamiento de nuestra deuda pública, cuánto ha crecido. Pasamos del año 2008 a tener una deuda pública del 36% del PIB, que fue la menor, al año 2014, para el año que viene, que tenemos una proyección que actualizada con los nuevos presupuestos, ahí pone 96,8%, de acuerdo con lo que ha puesto el Gobierno en los presupuestos que están en el Parlamento, será el 98,9% del PIB. Es decir, que tendríamos que trabajar todos un año sin gastarnos un duro, volviendo a la analogía de antes, dándoselo todo al Gobierno, que el Gobierno tampoco gastase un duro, para poder devolver esa deuda, si la tuviéramos que devolver. Con lo cual es muy importante este ejercicio de consolidación fiscal. Es un ejercicio muy difícil, muy difícil. Voy a intentar explicarles por qué rápidamente. Miren, ahí tienen la evolución de los ingresos y de los gastos del Estado, del sector público español, con respecto del PIB en el año 2007, en el año 2012, y los gastos en el año 2007 y en el año 2012, que es la primera línea. Y después tienen otro montón de países europeos, el Reino Unido y Estados Unidos, para ponerlos en perspectiva. En España, como ven, los ingresos del Gobierno han caído en 4,7 puntos del PIB con respecto al año 2007. Esto a pesar de que se han subido los impuestos prácticamente todos. El IRPF, el IVA, el IBI, sociedades quizás no, aunque se han quitado deducciones. A pesar de eso, el Estado recauda 4,7 puntos de PIB menos. Y como les he dicho, esto no es porque la economía va mal. Esto no se va a recuperar cuando la economía se recupere. Esto tiene mucho que ver con nuestro boom inmobiliario, con el hecho de que nuestros impuestos son de tal manera que cuando la economía crece en inmobiliario, el Estado recauda mucho más, o las administraciones públicas, que cuando la economía crece en otras actividades. Y como no vamos a volver a hacer tanto inmobiliario, pues los ingresos no van a volver. Y eso, como ven, han caído 4,7 puntos de PIB en España. Si lo comparan con todos los otros países, es lo que es verdaderamente diferencial. En todos los otros países, en casi ninguno han caído los impuestos, en la mayoría se han incrementado, en casi ninguno han caído los ingresos y en nosotros ha caído 4,7. Cuando lo miran por el lado del gasto, nuestro gasto ha subido 4,2 puntos de PIB, que es la última columna. Y en los otros países de media, en todos ha subido también, porque la crisis lleva a que el Estado tiene que gastar más en desempleo, en prestaciones sociales, en intereses de deuda, cosas de este tipo. Con lo cual, ¿cuál es el resultado? Y esto no son buenas noticias. El Estado tiene un problema de ingresos.
El Estado tiene un problema de ingresos. Las administraciones públicas tienen un problema de ingresos. Y eso, pues ya se puede imaginar lo que significa, ¿no? Yo no lo voy a explicar. Vulnerabilidades institucionales. Esto es bastante importante. Y aquí voy a ir rápidamente. Miren, Henry Kissinger, que es un señor muy famoso, que era el secretario de Estado de Estados Unidos hace 40 años. El secretario de Estado es como el ministro de Exteriores de Estados Unidos, ¿no? Un día, cuando hubo una crisis en los años 70, le preguntaron: tienes que llamar a Europa, tienes que hablar con Europa para coordinarnos, ¿no? Y él contestó esto: ¿a quién llamo yo si quiero llamar a Europa? ¿A quién llamo yo? Este es un problema que tenemos bastante importante institucional, ¿no? Mira, aquí está Obama llamando a Europa, y esta es una lista potencial de toda la gente a la que podría llamar. Estos son los que se sientan con Obama en la mesa del G20. El G20 es la reunión de las 20 economías del mundo, y estos son todos los europeos que van. Todos con cara rara, diciendo: ojalá que no me llame a mí, porque si te llama al final tienes un muerto ante tus ciudadanos. Todo el mundo se acuerda en España del día que Obama llamó a Zapatero, y eso fue el principio de la crisis en España. Pues bueno, aquí como ven, pues todos están preocupados diciendo que no me llamen. No sé si saben quiénes son, pero básicamente ella, porque como hay solo una es fácil hablar de ella y todos saben quién es, que es la presidenta de Alemania. Después, a su izquierda de ella está el presidente de Italia, que como cambia tan a menudo no lo reconocerá nadie. El otro es el de Francia. Después, justo debajo del de Francia, está el primer ministro del Reino Unido. En el centro abajo están a los que debería llamar, que nadie conoce, que es el señor Van Rompuy, que es el presidente del Consejo Europeo, y Barroso, el presidente de la Comisión Europea. Son los líderes de nuestras instituciones europeas, que están elegidos precisamente para que nadie los conozca por los otros. Y a la derecha de todo su gráfico está nuestro primer ministro Rajoy, que, como saben, nosotros no somos miembros del G20, pero somos invitados permanentes. Y encima de él está el primer ministro griego, que no es invitado normalmente, pero como era una economía tan popular, porque tenía tantos problemas, pues le solían invitar a preguntarle cómo iba su país y qué iba a hacer para no hundir el mundo, ¿no? Este es un problema estructural que tenemos bastante grande, ¿no? No nos aclaramos de quién es quién y para qué. Sobre todo cuando pensamos a nivel supranacional. Después volveré a esto a nivel nacional. Por suerte esto se ha resuelto. Para los próximos meses ya sabemos a quién tiene que llamar, que es a ella. Porque es la líder de facto de la mayoría de las decisiones en Europa ahora mismo. El único problema que tiene es que, si se fijan en el teléfono es el escudo que tiene, no es el escudo de Europa, que no se sabe cuál es el escudo de Europa. ¿Alguien sabe cuál es el escudo de la bandera europea? ¿Qué es? Las estrellas. Las 12 estrellas amarillas en círculo, ¿no? Bajo un fondo azul, o sobre un fondo azul. Esa es la bandera europea. Bueno, lo que tiene es el escudo de Alemania. De Alemania, porque desgraciadamente, o afortunadamente, no lo sé, esto es un hecho, ahora mismo cuando la llaman suele hablar más por Alemania que por el conjunto de Europa. Pero por lo menos sabemos a quién tienen que llamar. Eso ya ayuda. Tenemos todo un problema de construcción europea, ¿no? Antes hablé de unión bancaria, de crecimiento, de integración financiera, pero también tenemos problemas de legitimidad institucional. No sabemos quiénes son las instituciones. Les aviso que la próxima vez que pueden ir a votar, a no ser que la Comunidad Valenciana anuncie elecciones anticipadas, que creo que no va a ocurrir, será en mayo, a las elecciones europeas, que son a las que menos vamos a votar los ciudadanos, ¿no? En las que menos representación suele haber, probablemente las más importantes a futuro, elecciones al Parlamento Europeo. Eso tiene que ver con la actividad institucional. Hablamos de un Estado social europeo cuando tenemos estados sociales nacionales que están en quiebra y que no sabemos cómo financiación, y no estamos integrados. Tenemos un proceso de toma de decisiones. Miren, esta es una pregunta básica. ¿Qué es Europa? ¿Qué es la Unión Europea? ¿Qué es la zona euro? Ahí lo tienen en colores, ¿no? En azul, en teoría, es la zona euro. En rojo, más lo azul, es la Unión Europea. Y en azul claro son los no países de la Unión Europea, pero europeos. Y en azul un poco más oscuro, que está Turquía y otros 2 o 3 pequeños, Islandia, son los europeos, no de la Unión Europea, que formalmente han pedido que quieren pertenecer a la Unión Europea. Y esto hay que clarificarlo un poco también, ¿no? Voy a ponerles un ejemplo. Tenemos una Unión Europea a la carta. Al mismo tiempo que estamos hablando de integración, como les he dicho, de Turquía, de Europa del Este, que la hemos integrado, estamos hablando de secesión.
y tenemos la posibilidad de una secesión en Escocia. Cataluña también se discute si tendría futuro o no dentro de una posible situación independiente. Tenemos una unidad política, ya yo no voy a entrar en detalles, pero Schengen lo que significa para ustedes es viajar sin tener que presentar el pasaporte. En Europa, que se aplica a ciertos países pero no a otros, podemos ir a Francia sin presentar pasaporte, o a Bélgica o a Alemania, pero no podemos ir al Reino Unido, que es parte de la Unión Europea. No podemos ir a Irlanda, que es parte de la Unión Europea y es parte del euro. O sea que aquí también las diferencias son múltiples, ¿no? Y tenemos una unidad económica que no la tenemos claro. Este es un gran problema. Cuando la gente se plantea que hay grandes problemas, ¿no?, en Estados Unidos o en Japón, ¿cómo van a salir adelante? Nadie se plantea, ¿qué va a ser de Estados Unidos dentro de 50 años? ¿Dónde va a estar California? ¿Dónde va a estar Hawái? Cuando la gente se pregunta lo mismo de Japón, nadie se plantea, ¿dónde van a estar las islas de Japón? ¿Van a ser todas un país o no? Cuando la gente habla de Europa, se preguntan, ¿y qué va a ser Europa dentro de 50 años? ¿Qué va a ser? ¿27, 35, 40, un euro, varios euros? ¿Más unida, menos unida? Esto es una debilidad y algo que debemos de clarificar nosotros. Y hay analogías obvias. Hay 17 países en la zona euro, o había, porque ahora va a haber 18 en diciembre, y hay 17 comunidades autónomas en España. En el debate deberíamos de tener una consistencia en ese aspecto, ¿no? De la misma manera que se plantean esas preguntas a nivel supranacional, en muchos países se plantean también a nivel infranacional. Y eso es importante tenerlo en cuenta, por lo menos para ser conscientes de que nuestro reto a corto plazo, por lo menos, es generar credibilidad para que nos sigan prestando el gran dinero que les hemos pedido y que con suerte esperamos devolverles. Muchas gracias y encantado de coger alguna pregunta o algún comentario, incluso críticas si no son muy agresivas, de que quiera presentarlas. Gracias de nuevo por la invitación. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Tiene algún comentario alguien? Aquí una pregunta. Levántate. No creo que haya micrófono, pero levántate y... sí hay micrófono, perdón, lo está trayendo un micrófono. Aquí, segunda fila. Bueno, en primer lugar, gracias por... Sí, muchas gracias por tan brillante exposición. Y bueno, se ha puesto las exportaciones como motor de crecimiento para España y como ejemplo de lo que es hacer bien las cosas, ¿no? Y de hecho, bueno, nadie puede negar que en los últimos años las exportaciones son lo que está salvando de alguna forma el poco crecimiento que puede haber en España, y se ha puesto también de manifiesto la diferencia entre las grandes empresas y las pequeñas. En los últimos años se ha conseguido diversificar esta exportación, estamos yendo hacia mercados nuevos. ¿Cree que existe el riesgo de que una vez pasada la crisis no se haya consolidado esta cultura exportadora y volvamos otra vez a las andadas? ¿O realmente se ha creado esta cultura en el tejido empresarial español? Porque no es la primera vez que tenemos una crisis, las exportaciones sirven de caballo de batalla y después nos olvidamos un poco de los mercados exteriores y volvemos a centrarnos en el local. No, yo creo que, a ver, sin lugar a dudas, la normalización de nuestra economía a medio plazo tiene que venir también porque se recuperen las otras partes de la actividad económica, es decir, que se recupere la inversión doméstica, que se recupere en cierta medida la construcción. Por ponerlo en perspectiva, en España se empezaban 700.000 viviendas en el año 2006 y 2007, y en el año 2010, 2011 y 2012 se han empezado menos de 100.000 de media. O sea que el tamaño de ajuste de ese sector ha sido brutal. Los demógrafos dicen que la demanda más o menos natural, estable y largo plazo es del entorno de 300.000 viviendas al año, con lo cual ese sector se tiene que recuperar. O sea que las otras partes de la economía se tendrán que recuperar y contribuirán, con lo cual la contribución relativa de la exportación con respecto a otros aspectos será menor. Pero incluso en el pasado todas las crisis han llevado a un, digamos, incremento de escalón en el grado de internacionalización de nuestra economía, ¿no? Y por ejemplo, si pensamos en la crisis del año 93, para los, como veo aquí a gente sin pelo como yo, pues sí que la han vivido. Pues en la crisis del 93 no teníamos ninguna gran multinacional.
Si pensamos, por ejemplo, ahora cogemos las empresas del IBEX 35, las grandes empresas, por capitalización o por venta. La primera, Inditex, en el año 93 no vendía nada fuera. La segunda, Telefónica, en el año 93 no tenía nada fuera. La tercera, Banco Santander, en el año 93 un banco local. Y podemos seguir bajando y son prácticamente todas iguales. Y se produjo una internacionalización brutal de ese segmento. Ahora lo que estamos haciendo es que ya lo hay, un grado de internacionalización muy grande de otro segmento intermedio de las empresas. Si ustedes cogen incluso aquí en la Comunidad Valenciana, pues hay mucha empresa media grande con mucha presencia en mercados internacionales. Y esto continuará, sin lugar a dudas, ¿no? Y de hecho lo que hemos visto es que en los últimos 3 años la persistencia en la exportación ha mejorado mucho. Es decir, el número de empresas, me lo he saltado porque me parece un poco técnico, ¿no? Pero el número de empresas españolas que han exportado todos los años de los últimos 4 años, es decir, que son exportadores regulares, está creciendo a tasas de 2 dígitos, del 10, del 12%. Con lo cual, esto es verdad que algunas de ellas, una vez que el mercado local vuelva a ser más atractivo, pues a lo mejor redirigen algunas de sus actividades al mercado local, ¿no? Pero cada experiencia nos dice que el grado de internacionalización es en algún aspecto irreversible, que se mantiene. Y esto también va orientado por 2 tendencias básicas, ¿no? Que es la innovación tecnológica, que lleva mucha más globalización, y la innovación en el mercado de transportes también, que lo reduce mucho el coste margen. Con lo cual esto yo creo que nos llevará a una mayor integración, sin lugar a dudas. ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta aquí. ¿Ha habido algún país en el mundo que haya salido de la crisis solo con recortes? La experiencia nos dice que el adelgazamiento suele ser bueno para la salud, ¿no? La economía no es nada más que española, no es nada más que 44 millones de personas, ¿no? Con lo cual adelgazar 44 millones de personas será bueno para la salud. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas que ha habido gente que sale solo con recortes, porque no es solo recortes lo que se está produciendo, se está produciendo una reasignación de recursos muy importante, ¿no? Y sinceramente, construir aves que salen de ningún sitio y van a ningún sitio no es inversión. No es inversión, es engañarnos a nosotros en el solitario, ¿no? Con lo cual, de alguna manera que es paradójico también decir que invertir en educación es gasto y invertir en aves que salen de ningún sitio y van a ningún sitio es inversión. Pues no es inversión productiva. No debemos engañarnos y debemos llamar las cosas por su nombre. Con lo cual es cierto que en España durante mucho tiempo se gastó en cosas que no eran sostenibles. Entonces recortar grasa, eso es bueno para la salud. Y gran parte de los recortes que estamos haciendo ahora es, aunque nos parezca raro decirlo y doloroso, no todos los recortes, que quede claro, pero gran parte de ellos es purgar grasa que teníamos de la época entre comillas buena. Con lo cual, en ese sentido, y yo creo que España claramente lo está. Otra cosa es que en los adelgazamientos puedan ser más duros o menos duros. Es decir, que tengamos que hacerlo de una forma más abrupta o menos abrupta, que nos ayuden más por el camino, que tengamos más capacidad de aligerarnos, ¿no? Eso es cierto, y ahí podemos discutirlo, sobre la velocidad, sobre la cantidad de apoyos que tenemos, pero que el proceso por el que estamos viviendo es bueno para la salud y para el futuro de nuestra economía y sobre todo para las futuras generaciones, por supuesto. Por supuesto. ¿Alguna pregunta más? Última pregunta, sí. Me da la impresión que gracias. Me da la impresión que en general existe una desconfianza de la sociedad hacia los políticos. Resulta que si somos desconfiados nosotros, como los políticos son extracción de esa sociedad, pues ellos también desconfían de nosotros. Y la prueba está en que son capaces de decir lo contrario de lo que prometen. Y entonces, pues claro, nos sentimos engañados. ¿Usted no cree, señor Campa, que la recaudación del Estado sería bastante mayor si bajaran los impuestos? Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con lo que dice, que tenemos los políticos que queremos tener, ¿no? Y este proceso al final uno tiene que tener claro, el futuro no está escrito, ¿no? Y tenemos que tener claro cuáles son nuestras órdenes de prioridades en las cosas que queremos cambiar o no queremos cambiar. Por ejemplo, ¿queremos ser europeos o no? ¿Queremos tener un euro o no? ¿Queremos estar integrados en la economía mundial o no? ¿Queremos ser democracias o no? Estas son decisiones que tenemos que tomar.
que no debemos de darlas por garantizadas. Todas estas cosas que he dicho en España son cosas que han aparecido en los últimos 30 años, que es la excepción en la historia española. Algunas, bueno, no existían, el euro obviamente, ¿no? La integración global. Con lo cual tampoco debemos de darlas por supuestas. Son cosas que hemos conseguido en los últimos 30 años y que tenemos que seguir trabajando para ellas, para seguir consiguiéndolas. Con lo cual yo estoy de acuerdo en esto, ¿no? El segundo punto, bajar los impuestos y subir la recaudación. Solo bajando los tipos, no. Cambiando la estructura impositiva, sí, pero solo bajando los tipos, no. No debemos de engañarnos a nosotros mismos con la idea de que yo voy a bajar impuestos y voy a subir tanto la actividad que voy a subir la recaudación. No. Esto, la evidencia general siempre ha dicho que esto no funciona. Cambiando la estructura impositiva, porque tenemos ahora, desgraciadamente, esta paradoja que estamos en el peor de los dos mundos. Tenemos una percepción de que los impuestos son muy altos y la recaudación, como les he enseñado, es más baja que nunca. Esto no funciona, un sistema que no está funcionando, ¿no? Es como si yo le digo a mi hijo, que cada vez le digo que tiene que estudiar más y le castigo más para que estudie y las notas solo bajan. Pues al final algo tengo que cambiar en la estrategia, porque mi niño no va a estar contento porque estoy machacando y yo tampoco estoy contento porque le estoy machacando y al final no conseguimos el objetivo. Pues esto es lo que pasa con nuestro sistema tributario. Los tipos están subiendo, la gente no está contenta, pero la administración tampoco, porque recaudamos menos que nunca. Con lo cual, cambiar la estructura impositiva, y aquí tenemos ahora, como sabe, el Gobierno ha puesto una comisión de expertos para hacer un informe que tienen que presentar en febrero o marzo, y el Gobierno se ha comprometido a hacer una nueva propuesta impositiva donde bajar tipos, parece ser que es una parte de ella, bajar tipos en algunos impuestos, en particular el IRPF parece que es una propuesta, pero bajar tipos cambiando la estructura, no solo bajar tipos. ¿Vale? Había otra pregunta allí, creo que alguien había levantado la mano y ya, si les parece bien, paramos porque estarán agotados. Més que pregunta és una reflexió. Quan s'està parlant... Ai, perdone, entén el valencià, vostè? ¿No? Vale, pues hablo a castellano. Lo puedo intentar y yo, si no lo entiendo, se lo digo. Vale, no passa res, li ho dic en castellà. És una reflexió. Quan vostè està dient hem gastat en primera persona, hem fet... Ai, perdone, me he pasado. Hemos gastado, hemos hecho, hemos tal... claro, parece que es lo que se nos está diciendo siempre. Todos somos culpables de lo que ha pasado. Yo creo que no. Yo creo que hay gente responsable que encima ahora se están enriqueciendo con toda la crisis esta que nos han montado, y gente que no somos responsables, que estamos pagando, principalmente la gente joven. O sea, la gente joven en estos momentos, a pesar de que usted ha dado una visión muy optimista, ellos no lo tienen, no están, porque están algunos con una carrera, 2 carreras, haciendo carreras, pero luego no tienen una salida. En fin, lo que quería decir, después no se ha hablado tampoco del fraude fiscal. Y encima nos piden bajar impuestos. No, yo creo que no, yo creo que hay que subir impuestos a quien pueda pagarlos. Y por supuesto que no se tenga que bajar en sanidad, en educación, que precisamente es lo que a todos nos va... Bueno, no acabaría nunca y ya está. Vale. Bueno, yo antes me he referido, por ejemplo, cuando ha bajado bajar impuestos, he dicho bajar impuestos sí, pero cambiando la estructura, la base impositiva, no bajando recaudación, ¿no? Que he dicho que el problema que tenemos es de impuestos. Antes también me he referido diciendo construir inversión productiva no es hacer trenes que van de un sitio, que salen de ningún sitio y van a ningún sitio, y es paradójico que eso lo llamemos inversión productiva y invertir en educación lo llamemos gasto. Con lo cual, en estas estamos muy de acuerdo en muchas de estas percepciones. No obstante, una cosa que yo sí creo que es importante de ser conscientes es que esta crisis es una crisis de endeudamiento privado en la economía, fundamentalmente, de endeudamiento privado en la economía, es decir, de personas y empresas que han pedido prestado y ahora tienen dificultades para pagarlo. Y este es un reto al que nos enfrentamos. Y que como resultado de ese endeudamiento que pedían prestado, hemos invertido y hemos reasignado muchos recursos a los sectores en los que era más fácil pedir prestado, básicamente, por decirlo rápidamente, el inmobiliario.
Que si invertíamos en mobiliario nos dejaban dinero, si invertíamos en otras cosas no. Con lo cual ahí hay un componente, que no es toda la ciudadanía obviamente, porque hay gente que no se ha endeudado, pero hay un componente de endeudamiento a nivel personal, individual de cada uno de nosotros que tenemos que digerir, donde yo estoy el primero en ese aspecto, ¿no? Y creo que es importante. En cuanto al mensaje a la juventud y eso, yo voy a contar una anécdota, ¿no? Yo creo que no sé quién fue, pero creo que fue Mark Twain o algo así, quien dijo que cuando tenía 17 años no me podía creer de lo idiota que era, lo estúpido y lo ignorante que era mi padre. Cuando tenía 21 años no me podía creer todo lo que había aprendido mi padre en los últimos 4 años. ¿No? Yo creo que esto es una perspectiva importante que hay que dar a la gente joven. La gente joven, es verdad que están confrontados ahora en una situación que aparentemente es difícil, pero de esta situación que aparentemente es difícil están enfrentados a una situación que tiene unas bases que nunca ha tenido la sociedad española y que una perspectiva de 40 años nunca han tenido. Yo voy a poner una anécdota. Una de las ventajas de dejar de secretario de Estado es que uno tiene después, como tienes una vida tan intensa cuando eres secretario de Estado, después tiene la percepción de que tiene mucho tiempo libre y no sabe qué hacerlo, porque lo llaman el síndrome del expolítico, es que el teléfono no suena, ¿no? Entonces como no suena, de repente ya no eres nadie, no eres importante, tienes mucho tiempo libre y tienes que buscar qué hacer. Entonces yo lo que me puse a hacer, una de las cosas que puse a hacer es organicé la reunión y voy a decir esto aunque la verdad es que me puedo poner, de 25 años de graduación de mi licenciatura en la Universidad de Oviedo, ¿no? Que cumplíamos 25 años el año pasado. Y entonces lo organicé y bueno, la ventaja es que fue mucha gente, estuvo el rector de la Universidad de Oviedo, no el de la Universidad de Valencia, el rector, que además da la casualidad que había sido profesor nuestro, el rector, un acto muy bonito, pero me pidieron decir unas palabras y no sabía qué decir. Y entonces en ese momento tuve la suerte de utilizar internet y encontrarme un artículo escrito por Joan Rosell, hoy presidente de la COE, en el ABC del año 87, el año que terminábamos, en el que decía España en datos. Y ahora no nos acordamos del año 87. El año 87 fue el año que España entró en la Unión Europea. Y daba los datos de cuál era la situación de la economía española. Y entonces yo en ese momento cogí esos datos y los puse en comparativa con los datos de la economía española en junio del 2012, que fue cuando hice esto, que fue el momento de mayor tensión. España estaba mejor en todo, excepto en todo lo que mencionaba este señor, excepto unas cosas como el tamaño de nuestra geografía con respecto a la geografía mundial. En ese sentido no cambiamos mucho, la verdad. Seguimos siendo más o menos del mismo tamaño. Y marginalmente en paro, que entonces teníamos 24% y en este momento teníamos 25,5%, marginalmente en paro y marginalmente también en déficit público, que en aquel momento teníamos, creo que era 8,1 o algo así, y el año pasado 9,7. Y sin embargo, en todo lo demás, sobre todo todo lo que tiene que ver con actividad competitiva, voy a darle solo 2 ejemplos, ¿no? Él mencionaba, no hay ninguna empresa española más que una entre las 100 grandes empresas del mundo. Ahora tenemos 5. No hay ningún banco, los bancos españoles, el mayor es el número 98 del mundo, el segundo es 114, en el año 87, datos que daba John Rosell. Hoy tenemos el mayor banco de la zona euro y dos de los 20 mayores bancos del mundo. Con lo cual, yo creo que aunque estemos en una crisis, y esto sinceramente ahí estoy en desacuerdo, yo creo que debemos de convencer a nuestra gente joven que ahora coyunturalmente la crisis es mala, pero estructuralmente estamos más integrados y mejor en cuanto a capacidades para afrontar el futuro que nunca hemos estado. Sé que a lo mejor estoy no sé si en la minoría o, como dicen los matemáticos, en el singleton, es decir, en la unidad, ¿no? Soy el único, pero yo verdaderamente lo pienso, así que no voy a cambiar de opinión, por lo menos de momento. Muchas gracias de nuevo, Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor José Manuel Campa, por su conferencia y por el coloquio, que además ha resultado innovador, porque yo creo que no habíamos hecho coloquio hasta ahora, es decir, que es la primera edición con coloquio. Gràcies, José Manuel. Bé, tot seguit té la paraula l'il·lustríssim senyor Jorge Rodríguez Gramaje, alcalde president de l'Ajuntament d'Ontinyent. Per favor. Magnífic rector de la Universitat de València i vicerectors que ens acompanyeu,
delegada del rector per al campus d'Ontinyent, degans de Magisteri i Economia i vicedegans, senyor gerent de la Universitat de València, delegada del rector per als estudiants, president de Caixa Ontinyent i director general, regidores i regidors de l'Ajuntament d'Ontinyent, president de la Mancomunitat, membres d'associacions empresarials i sindicals, companys de la Fundació Campus d'Ontinyent, professor José Manuel Campa, alumnes, professors i professores, membres del col·lectiu La Balarma, veïns i veïnes d'Ontinyent, molt bon dia a tots i a totes. Voldria començar les meves paraules agraint al professor Campa la seva presència avui ací i sobretot la seva magnífica conferència. Muchísimas gracias, señor Campa, por acompañarnos. L'acte d'inici del curs acadèmic en el campus d'Ontinyent s'ha convertit en un dels moments de l'any més importants per a la nostra ciutat. És important no sols per la transcendència intrínseca que té, i més en estos temps, encetar un nou curs d'una universitat pública, sinó perquè es tracta d'un esdeveniment que en els últims anys està convertint-se en portador de bones notícies per a la ciutat. Tots som sabedors, i això valorem, de la transcendència que per al nostre poble té el fet d'acollir un campus d'una de les universitats més importants d'Espanya i de tota Europa. De fet, estic convençut, i no em cansaré de repetir-ho, que la presència a Ontinyent de la Universitat de València és una de les herències més valuoses que qualsevol governant podria deixar per a les properes generacions. I deia que aquest acte s'ha convertit en un acte portador de bones notícies, perquè si l'any passat, per aquestes dates, anunciàvem per aquest curs la implantació del nou grau d'Administració i Direcció d'Empreses a Ontinyent, com així ha sigut, enguany podem parlar de la inauguració per al proper curs del nou edifici de la Universitat a Ontinyent. Es tracta d'una costosa i transcendental inversió de vora 3 milions d'euros que dota el campus d'Ontinyent dels espais necessaris per a augmentar el número d'estudis i d'estudiants i, sobretot, per concentrar els que actualment es presten. La Universitat de València, de fet, és a dia d'avui la institució pública que farà l'obra de major pressupost a Ontinyent de tota aquesta legislatura, el que dona una idea ben clara de quina és l'aposta i l'interès per Ontinyent i la seva comarca d'unes administracions i d'altres. Però, com que el que volem és omplir el nou edifici de més contingut, també aprofite per anunciar-los que ja hem encetat converses amb la universitat per tal d'implantar el grau de Ciències de l'Educació Física i de l'Esport, un procés que s'ha ficat en marxa i al qual el Consell de Govern de la Universitat de València ha donat ja el vistiplau. Per això, pense que el més honest és ser agraït. I agrair una vegada més a qui està implicant-se en el desenvolupament del nostre poble quan pitjor estan les coses, quan més necessària és l'ajuda i quan menys recursos tenim. Gràcies, senyor rector, gràcies, amic Esteban Morcillo, gràcies a tot l'equip, a tots els vicerectors que dia a dia ens acompanyeu i que veniu a ajudar-nos cada vegada més a fer d'Ontinyent una ciutat universitària. Gràcies de deberes per la vostra aposta sincera i decidida. Gràcies per apostar per Ontinyent i la Vall d'Albaida, per facilitar a la nostra gent un desenvolupament intel·lectual i humà, perquè es puc garantir que els valldalbaidins, els veïns i veïnes d'Ontinyent, els estarem eternament agraïts. M'agradaria que tots vostès foren conscients que quan parlem d'esta manera no ho fem per regalar-li els oïts a ningú. Els que tenim responsabilitats de govern en un moment com este, on la incertesa ho envaeix tot i els recursos són escassos, sabem de la transcendència de destinar més de 3 milions d'euros a construir un edifici a Ontinyent. En altres temps potser es tractaria d'una quantitat imperceptible, però ara, quan sembla que invertir en el futur de l'educació i de la formació de les persones s'ha tornat quasi un exercici de transgressió, quan la Generalitat no compleix amb els compromisos i ofega la universitat pública disparant el deute, en un moment en què un ministre d'Educació és capaç de disparar el preu de les taxes o de rebaixar les quanties en les beques sense immutar-se o de jugar amb els estudiants Erasmus, quan tot això i moltes coses més li passen a l'educació pública, la Universitat de València decideix ser transgressora, complir amb els seus compromisos i apostar pel nostre futur. La construcció del nou edifici de la Universitat a Ontinyent és el símbol d'una altra manera de fer les coses. És la mostra que la paraula és l'home i que els compromisos estan per a complir-se. I és la demostració, per altra banda, que no estàvem equivocats, és que pensàvem que el projecte del campus d'Ontinyent era necessàriament un dels pilars sobre els que sustentar el desenvolupament econòmic i humà d'Ontinyent. Senyors i senyores, necessitem rodejar-nos dels millors,
generar un capital humà amb una elevada qualificació que ens permeta afrontar els nous temps. I tot això ho té el món universitari. Ahir mateix vaig tenir l'oportunitat de visitar el parc científic de la universitat, que és una clara aposta del món universitari per la investigació aplicada al món de l'empresa. Doncs tots aquests recursos, també l'experiència del parc científic, estan a l'abast d'Ontinyent i de tots els seus sectors productius. Hem de ser capaços d'aprofitar la potència de la Universitat de València per a formar a la nostra gent, però també per tal de generar ocupació. Hem de saber explorar tots els camins que la universitat té oberts per tal que la nostra gent trobi allò que necessita per eixir endavant. Perquè, com deia ahir el rector durant la visita, la llavor investigadora de la universitat no té altra finalitat que la de ser útil a la societat a la qual serveix. Tampoc voldria acabar sense reconèixer el treball desenvolupat per la Fundació Campus Ontinyent i molt especialment per Caixa Ontinyent i pel seu president i secretari del patronat, Antonio Carbonell. Jo per Antonio Carbonell només puc tindre que paraules d'agraïment per la seva implicació incondicional en el projecte universitari. De fet, pense sincerament que sense Caixa Ontinyent hauria estat quasi impossible manprendre aquesta empresa i portar-la a bon port. Així que, Antonio, gràcies a tu i gràcies a la institució a la qual representes. Per l'experiència de la Fundació hem pogut observar també com mitjançant la confluència d'idees i de recursos estem sent capaços d'anar fent saó universitària. Iniciatives com Unimajors, la Universitat d'Hivern, el Premi Juan José Renau o el Premi Balarma que acabem de presentar. De fet, aprofite per saludar també a membres del col·lectiu de la Balarma que estan així acompanyant-nos. Les beques d'inserció laboral que hem estrenat este any. Les beques per estudiar anglès a Dublín, que repetim, i este serà ja el tercer any. El programa universitari o l'ajuda en la promoció de la implantació d'administració i direcció d'empreses a Ontinyent són tan sols uns exemples de la tasca que dia a dia treballa la Fundació Campus Ontinyent. En aquest sentit, vull també agrair el suport de tots i cadascun dels membres d'esta Fundació. Com a president de la Fundació, és moment de donar-vos gràcies i de reconèixer el treball i dedicació que cada dia dueu a terme. Igualment, vull que aquest agraïment es faci especialment extensiu als membres del Consell de Direcció, que són els que veritablement duen el dia a dia d'esta Fundació. Senyors i senyores, acabe ja. He de reconèixer-los que vaticinar l'Ontinyent que ens espera seria un poc atrevit, i més en aquests moments. Però sí que es puc assegurar que com a alcalde i des del govern municipal seguirem apostant per crear les condicions necessàries per generar modernitat, coneixement i treball. En aquest repte, al qual vull convidar a tots vostès, alumnes i professors, polítics, sindicats, empresaris i ciutadans, tenim a la universitat de la nostra part. Un aliat fiable i amb 5 segles d'existència. Aprofitem-ho. Ens farà millors. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Il·lustríssim senyor alcalde i president de la Fundació Universitària Vall d'Albaida d'Ontinyent, senyor president de la Caixa d'Ontinyent, amigo Antonio, vicerectora, vicerectors, degans de la Facultat d'Economia i de la Facultat de Magisteri, delegats del rector per al campus d'Ontinyent, delegat d'estudiants, president de la Mancomunitat, regidores i regidors d'Ontinyent, professor José Manuel Campa, representants de la societat civil, d'organitzacions empresarials i sindicals de la comarca, membres del col·lectiu Balarma, companyes i companys, docents i investigadors i personal tècnic i d'administració i serveis de la Universitat de València, allò més important, estudiantes i estudiants del campus d'Ontinyent de la Universitat de València, senyores i senyors, en definitiva, amigues i amics de la Universitat de València. Molt bon dia, com he dit abans. La veritat és que és un goig veure ple de gom a gom l'auditori.
I, per tant, siguen les meues primeres paraules de gratulació i de felicitació al meu benvolgut amic Antonio com a president de Caixa Ontinyent, perquè és el nostre anfitrió en aquest magnífic auditorium. Gràcies un any més per poder utilitzar l'auditori de Caixa Ontinyent, de la seva Casa de Cultura, com un auditori nostre, de la Universitat de València. Moltes gràcies. No sé si sabeu que ell és company meu de promoció del mateix curs, encara que està molt més jove que jo. Clar, com no és rector, està més jove. Bé, un any més, jo crec que en aquest període de govern de la universitat, jo crec que ha estat un encert, i si no voleu un encert, doncs una satisfacció i un acte molt emotiu, el donar-li aspecte oficial, formal, a l'apertura de curs al campus d'Ontinyent. Això es fa normalment al campus, o sigui, es fa a la Universitat de València, a la ciutat de València, però jo crec que està molt bé fer-ho també així, a la ciutat d'Ontinyent, donar-li oficialitat, formalitat a l'inici del curs. És també una ocasió, a banda de retrobar-nos any rere any, també per a escoltar a un rellevant professional, acadèmic, científic, no necessita traducció, és molt fàcil, que ens aporta el seu coneixement sobre temes, tenia així apuntat, d'actualitat, jo diria dissortadament d'actualitat, desgraciadament d'actualitat, estretament, per altra banda, vinculats a una facultat com la Facultat d'Economia, senyor Degà, que és una de les joies, sense dubte, de la nostra universitat, sense cap menyspreu, per suposar, a la Facultat de Magisteri, faltaria més, però tots sabem que la Facultat d'Economia, en un rànquing molt recent, està considerada com la segona Facultat d'Economia per al seu contingut d'investigació a l'Estat i una també de les 100 primeres al món. És també un moment de fer balanç, de reflexionar al voltant de lo que s'ha fet, el senyor alcalde president ho ha fet també al llarg de l'any anterior, i una avinentesa per expressar quines perspectives tenim per a l'any que ve. Efectivament, com ha esmentat també el senyor alcalde, abans d'iniciar aquest acte hem presentat davant dels mitjans de comunicació la convocatòria de la que serà per al 2014 la primera edició del Premi en Educació Infantil Col·lectiu Balarma. Està bé, perquè és veritat que teníem ja establert un premi amb una tradició, que era el Premi Juan José Renau Piqueras, que era un premi tradicional, ben consolidat al campus d'Ontinyent, que fa honor al que va ser catedràtic i degà de la Facultat d'Economia, el professor Renau Piqueras, per altra banda molt vinculat així a la Vall d'Albaida per la seva expertise en el món empresarial, els seus contactes amb les empreses i el teixit productiu de la Vall d'Albaida. I d'alguna manera sempre havien tingut la impressió d'un cert imbalanç al voltant de la presència de la Facultat de Magisteri al campus d'Ontinyent. Bé, doncs avui és imbalanç que ha trencat i ja portem endavant dos premis, el Premi Renau Piqueras i el Premi Col·lectiu Balarma, el Premi de Magisteri. És un premi d'investigació, també dona, per tant, es presentaran projectes d'investigació i també, per tant, dona visibilitat al compromís per la investigació en aquest campus. El campus d'Ontinyent no vol ser només que un campus docent, vol ser un campus docent i un campus també per a la recerca. I, per tant, jo vull aprofitar aquest acte públic per agrair al senyor degà de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València, així com a totes les persones implicades que han aplegat a fer realitat aquest premi per el seu treball i la seva evolució en aquest projecte compartit que és el campus d'Ontinyent. Bé, és també ocasió de recordar que es fan una diversitat d'activitats més enllà de la purament formativa o docent en aquest campus. Hem anat incorporant noves activitats per a fer més present la Universitat de València a la ciutat d'Ontinyent. Tinc així anotat l'ociversitari, que deu ser com un híbrid entre ocio
i universitat, que em sembla molt bé, no tinc res en contra. Ja m'explicaran els estudiants en algun moment de més intimitat en què consisteix això de l'oci universitari. Per altra banda, em consta que també s'han fet exposicions, cursos, concerts adreçats a tota la ciutadania, així com el programa Unimayors. M'estava comentant fa un moment el senyor vicerrector de Projecció Territorial la pròxima tercera edició ja de la Universitat d'Hivern, el pròxim 25 a 29 de novembre, amb l'atractiu i suggestiu títol de Sostenibilitat Territorial com a repte, que dona fe del compromís de la nostra universitat amb el territori, de la voluntat d'estar més present. El senyor alcalde ha expressat millor que jo el poguera fer mai lo important que és tindre una universitat pública com la Universitat de València per la seva història, per la seva capacitat, per el seu prestigi com a part del desenvolupament de la ciutat d'Ontinyent. Bé, respecte a l'any actual, jo crec que cal felicitar-se i cal felicitar al senyor degà de la Facultat d'Economia per haver fet seua la voluntat d'introduir al si del campus d'Ontinyent els estudis d'Administració i Direcció d'Empreses. Tot un encert i un èxit en funció de la demanda. En converses que havien tingut amb el delegat del rector per al campus d'Ontinyent havien detectat que Finances i Comptabilitat, per les raons que siga, no havia tingut tanta acceptació, tanta demanda d'estudis. I per tant jo crec que aquesta substitució, aquest replantejament de la nostra presència en quant als estudis d'economia resultarà en millor demanda i per tant, gràcies al senyor degà, que sé que ha fet molt seua, ha liderat aquest canvi d'estudis, gràcies per la seva implicació. Bé, avui la conferència ha estat impartida per el professor Campa. He dit abans que los estudios de economía, el conocimiento económico es hoy más popular que lo ha sido en las últimas décadas probablemente, y esto no es una buena noticia. Y la verdad es que todos nos sentimos casi obligados a familiarizarnos con conceptos que nos son muy extraños, como prima de riesgo, prima a la que no conocíamos antes como un miembro de la familia, pero que hoy forma parte de nuestra intimidad. Cosas, en fin, extraordinariamente diversas como déficit, deuda, porcentaje del PIB, consolidación fiscal, que desde luego suena mal. Me ha encantado el eufemismo este de resolución en lugar de quiebra. Me ha hecho pensar que el rector de cuando en cuando hace resoluciones, el señor gerente le indica la resolución que tiene que hacer, pero realmente hacemos quiebras más que resoluciones. Bueno, yo no creo que Obama necesite llamar a Merkel. Normalmente la está escuchando, ¿no? Hemos entendido que la escucha por teléfono de forma habitual. Bien, yo sí que quiero agradecerle al profesor Campa, por supuesto, que esté con nosotros. José Manuel, gracias por el esfuerzo que sin duda has hecho para acoplar en tu agenda una visita. Yo creo que tienes que estar satisfecho, lo has dicho tú, de tener la sala llena. Yo creo que es un privilegio poder escuchar a un prestigioso economista como lo eres, con experiencia política, con experiencia educativa y académica, y por tanto una persona que da una visión muy interesante y con un prestigio incuestionable. Gracias también por haber dado una visión positiva y optimista. Yo comparto algunas de las cosas que se han dicho, pero es verdad que los médicos sabemos que deprimir al enfermo tampoco sirve para nada. Es decir, si lo que tiene es grave, pues es grave lo que tiene. Pero deprimirle y decirle que se va a morir no ayuda, desde luego, a que se pueda poner mejor. Por tanto, gracias por esa razonable inyección de optimismo. Pero es evidente que no puedo dejar de mencionar que adelgazar puede ser bueno, los médicos sabemos que es bueno, pero el adelgazamiento a veces me recuerda a la sangría. He visto que has huido de utilizar la sangría, pero la sangría tiene mucha más tradición médica que el adelgazamiento. Recuerda que algunos de los pacientes sangrados morían, desangrados, y no se curaban. Tengo la absoluta seguridad de que no es eso lo que ha querido decirnos el profesor Campa. Esto no es una crítica agresiva, sino sencillamente yo creo que la expresión de una realidad. Y voy a poner, profesor Campa, un
Hace pocos días tuve ocasión de estar invitado en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, una entidad que tiene mucho prestigio, pues porque tiene casi 2 siglos de existencia, o puede que más, y es una de las sociedades más sociedad civil de la ciudadanía valenciana. Y me tocó hablar sobre el tema de la I+D+I en mi antigua condición de vicerrector de investigación de la Universidad de Valencia. Llama mucho la atención que en política de fondos de investigación el Estado español, por ejemplo, este año nos hemos comido prácticamente una convocatoria. Quiere decir que unos 7.000 proyectos de investigación han tenido que estar esperando un año y ahora se presentarán, pero estamos acabando el año. Debieron haber sido presentados en diciembre del 2012 o enero del 2013. En fondos estructurales para investigación y en fondos en conjunto para investigación hemos retrocedido hacia el año 2005 aproximadamente. Si hablamos, por ejemplo, de presupuesto del sistema universitario público valenciano, el presupuesto nominativo del sistema universitario público valenciano está en este momento en los niveles que tenía en el 2006-2005. En tu condición de economista sabes muy bien que eso quiere decir en realidad más atrás. Esas operaciones que hacéis y nos explicáis que los euros de hoy no son los euros de entonces, pues probablemente esto nos retrotrae incluso más atrás. Obviamente la Universidad de Valencia hoy, 2013 finales, no es la Universidad de Valencia 2004 o 2005. La vicerrectora de profesorado que está aquí, meditabunda, sabe muy bien que la plantilla de profesores, la que nos corresponde por ley, pues no es la que había en 2004 o 2005. Hay además una cosa que el señor gerente siempre llama crecimiento vegetativo, y es que las cosas crecen porque los profesores hacen trienios, sexenios, quinquenios, y por tanto, aunque tú hagas un ajuste de plantilla de no crecimiento, tu capítulo 1 sigue creciendo. Curiosamente, cuando uno compara las políticas en educación, en universidades y en investigación de países como Francia y Alemania, han hecho políticas, creo que las llamáis anticíclicas o contracíclicas, es decir, Alemania y Francia han invertido más en I+D, han invertido más en educación y han invertido más en universidades. Puede que sea solo una casualidad, que sea esos países que han invertido más en estas políticas los que han sufrido menos el impacto de la crisis. Y ciertamente yo creo que todavía, sea por la crisis económica o sea por la razón que sea, no voy a entrar, por supuesto, faltaría más, en descalificaciones genéricas, no me corresponde y no debo de hacerlo. Lo cierto es que si de verdad nos creemos el cambio de modelo productivo, nos creemos lo de la innovación, nos creemos lo de la empleabilidad basada en el conocimiento, nos creemos lo de actividades basadas en el conocimiento, y la Universidad de Valencia, a través de su campus de excelencia, financia un observatorio llamado Abaco, hecho desde el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el IVIE, que precisamente quiere ir midiendo qué porcentaje de actividades basadas en conocimiento, intensivas en conocimiento, desarrollamos en el conjunto del Estado. Muy, digamos, aproximadamente debemos estar en los entornos del 55 o poco más %, mientras que otros países desarrollados llegan a cifras del 70% o más de actividades basadas en conocimiento. Difícilmente reduciendo las inversiones, que no gastos, en educación, en universidades, en sanidad pública, iremos, digamos, en la dirección correcta. Sé que es muy difícil. Pero evidentemente no lo puedo dejar de decir, es mi obligación. La política de tasas universitarias y la política de becas universitarias hecha desde el Ministerio de Educación ha sido absolutamente contraria a lo deseable. Y además movimientos, digamos, erráticos, como decir un día que se quitan todas las becas Erasmus y reaccionar después ante la presión de los rectores y de la sociedad demandando una política tan internacional y que nos ha traído beneficios tan indudables. España es el primer país en atracción de estudiantes Erasmus de toda Europa. Granada es la primera universidad europea en atracción de Erasmus, pero Valencia, la Universidad de Valencia es la segunda. Europea, no española. Europea, española por supuesto, pero europea también en atracción de estudiantes Erasmus. Y eso que es un programa que siempre ha estado falto de más financiación, porque los estudiantes han tenido que ir sumando pequeñas aportaciones para intentar compensar lo que representa.
Bien, no puedo acabar sino pensando en el futuro. El señor alcalde pues, lo ha expressat molt bé. Hem de fer honor a una distinció que ens va donar l'Ajuntament d'Ontinyent fa ja molts anys i va ser per acord unànim del ple de l'Ajuntament atorgar la medalla de la ciutat d'Ontinyent a la Universitat de València. Hem de fer honor, hem de continuar estant presents, hem de potenciar, hem de millorar la nostra presència. És veritat que estem fent un aulari, això en aquest moment representa un esforç pressupostari per a la nostra universitat molt important. Fa 4 anys, quan jo vaig vindre com a candidat a rector a aquest campus, és veritat, a fer campanya electoral, ho reconec, no se me va del cap, i els meus companys d'equip de govern me l'han escoltat dir moltes vegades, una xicona, un estudiant que estava en l'acte electoral es va alçar i va dir: jo no haguera pogut estudiar, era magisteri el que estava estudiant, jo no haguera pogut estudiar perquè sóc una dona treballadora, jo no haguera pogut estudiar si la Universitat de València no haguera portat els estudis de magisteri així a Ontinyent, perquè jo mai haguera pogut anar a València a estudiar, perquè jo tinc un treball, tinc fills, era una dona ja jove, però ja no era una dona massa jove, intermitja. Territori relliscant, talla ahí els comentaris. Era un estudiant de la Universitat de València que a mi em va, vaig a dir, quasi emocionar, perquè vaig entendre mitjançant una anècdota el significat de la presència d'una extensió universitària, d'un campus universitari a un lloc diferent del lloc principal on està els estudis de la Universitat de València. Per tant, Per tant, el compromís era continuar com estaven, que era una situació que cal agrair a la Fundació Universitària Vall d'Albaida, que cal recordar que pagava els edificis, pagava la consergeria, pagava l'electricitat, etc. Ara hem aconseguit pagar-ho nosaltres. Tot un èxit de la universitat una vegada més. Però bé, calia continuar com estaven, hi havia queixes, protestes, evidentment, o calia millorar la situació. Millorar la situació vol dir fer un compromís. I el compromís l'hem portat endavant construint un aulari, però per a que vegeu el que representa en esforç pressupostari, ara estic parlant al director, al president de Caixa Ontinyent, els pressupostos fa 4 anys, quan l'equip de govern actual va entrar a la universitat, els pressupostos d'inversió estaria al voltant de 60 milions d'euros, més o menys. Diu el gerent que sí, per tant, atorga. Ara està al voltant de 3 milions. Hem reduït les inversions pressupostàries en inversions, en infraestructures, en obres de la universitat al voltant de 60 milions d'euros al voltant de 3 milions d'euros, perquè també el pressupost del sistema universitari públic valencià ha passat en 4 anys de 790, és a dir, prop de 800 milions d'euros, a 665, del qual el 34% és el que correspon a la Universitat de València. Però jo crec que l'aulari era un compromís. No podíem continuar com estaven. No podíem continuar com estaven per dignitat dels estudiants, per instal·lacions, perquè els estudiants tingueren, amb les limitacions evidents i insoslayables, tingueren uns mínims, una biblioteca, un espai, un aulari, unes instal·lacions. Senyor alcalde, estem molt orgullosos de tindre per sessió demanial, sessió d'ús de l'Ajuntament d'Ontinyent, la utilització, l'ús d'un edifici històric, un edifici de la República, un edifici expressió del compromís de la República a l'ensenyament públic, l'edifici Col·legi Lluís Vives, on ara està la universitat, Sonora està en la universitat, i per cert té un museu de l'Escola de la República. No sé si està la professora que va ser una de les persones de la Facultat de Ciències de l'Educació responsable del projecte. Bé, acabi.
I acabe agraint a tota la comunitat universitària de la Universitat de València i del seu campus d'Ontinyent. Per suposat, als dos degans que en aquest moment porten més de prop la responsabilitat, el senyor degà de la Facultat d'Economia, el senyor degà de la Facultat de Magisteri, per ordre de l'antiquitat en la implantació dels estudis ací a Ontinyent. També, per suposat, l'agraïment al senyor alcalde, a la ciutat d'Ontinyent, a la representació de la ciutadania d'Ontinyent i a Caixa Ontinyent també, perquè sempre ha estat ahí pressionant, expressant la voluntat cívica i empresarial de voler que estigui a la Universitat de València ací a Ontinyent. Per suposat, a la Fundació Universitat Vall d'Albaida. I també cal precisar que més enllà del compromís dels senyors degans, l'òrgan de govern, el Consell de Govern, quan se l'ha demanat al Consell de Govern de la Universitat de València una votació al voltant de la nostra presència, ha dit molt majoritàriament sí, volem continuar estant a Ontinyent. Amb el futur, lo ha dit ja la notícia el senyor alcalde, la ciutat disposa d'unes magnífiques instal·lacions esportives. Jo crec que la possibilitat, hi ha una demanda que va estar caracteritzada per el senyor delegat del rector fa ja temps, però hi ha una dificultat econòmica, la situació pressupostària és molt difícil i una dificultat també de fer una contractació de més professors a càrrec del pressupost de la universitat, perquè la consolidació fiscal y las leyes de presupuestos que año tras año el ministro de Hacienda Montoro nos obsequia con ellas, nos impide la posibilidad de modificar las plantillas aumentándolas. Jo espero que tinguem l'oportunitat de, mitjançant les converses amb el senyor alcalde, l'Ajuntament d'Ontinyent i Caixa Ontinyent, trobem alguna solució que permetisca encetar els estudis, portar endavant els estudis amb la intencionalitat de que Ontinyent siga més universitària, més vinculació i més compromís amb la Universitat de València. Estudiantes i estudiants, al principi de curs sempre es diu benvinguts, benvingudes, sabeu que sí, sabeu que esteu al cor de la Universitat de València de veritat i el que sí us demane és també el vostre treball, el vostre compromís, les vostres crítiques i per tant que podeu completar els vostres estudis per a després considerar ja sempre per a la resta de la vostra vida la Universitat como la vostra alma mater. Ha dicho el profesor Campa que organizó los 25 años, es un clásico, las bodas de plata de la promoción. Jo no estaria així, evidentment. Ja voldria. M'agradaria molt que també en algun moment, quan passe un temps, veure les noces d'argent o escoltar que s'estan fent les noces d'argent de les promocions que van iniciar al campus d'Ontinyent de la Universitat de València. El meu agraïment i reconeixement institucional i personal a tots i totes, a totes les persones, perquè les institucions estan fetes per les persones, els projectes tiren endavant per el treball de les persones. Enhorabona, felicitacions i moltes gràcies. Por favor, un momento. I clar que sí, es declara inaugurat el curs acadèmic 2013-2014.